¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy miércoles 16 de julio en punto de las 7. El día de hoy tenemos un programa pues muy interesante con el maestro Ángel Brito Salcedo, de quien les cuento brevemente una semblanza. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el título de licenciado en Derecho con la tesis Elementos del tipo penal en la teoría finalista. Maestro en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal con examen de grado, el principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva oficiosa. Especialista en posgrado en el sistema acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho, bajo el patronato de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Profesor de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la que ha impartido el módulo Soluciones Alternas. Ha impartido el tema Etapa Intermedia en la Facultad de Derecho de la UNAM, como parte del Diplomado Forense en el Sistema Procesal Penal Acusatorio. En el Instituto de la Judicatura Federal, en la Escuela Judicial, ha impartido el módulo Soluciones Alternas, asimismo en la Maestría de Derecho Penal. En la Escuela Libre de Derecho ha impartido el módulo El Tipo Penal. En el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio en la Universidad Cuauhtémoc en Querétaro, ha participado también como docente con los temas de etapa intermedia y técnicas de litigación. Además tiene una sólida trayectoria como conferencista en diversos estados de la República Mexicana y en el extranjero, fiscal en la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la cual fue fiscal. Actualmente litiga en toda la República Mexicana. Y el tema de hoy, con el cual nos acompaña el maestro Ángel Brito Salcedo, es mecanismos alternos de solución. Un tema por demás actual, un tema que me parece muy interesante conocer a fondo y tener, bueno, pues obviamente claro la necesidad de hacer uso de los mismos en la medida que el asunto, pues bueno, nos dé la oportunidad. Maestro Ángel Brito Salcedo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, agradecido de esta invitación. Agradeciéndote a ti. Y bueno, pues este tema es interesante y sin más, adelante, cuéntanos de los mecanismos alternos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Cuál es el proceso? Etcétera. Bienvenido y adelante, es tu programa. Gracias. Antes que nada, yo quisiera decirles que, pues lógicamente, estamos ante un sistema que viene a cambiar el paradigma del sistema tradicional. No se busca la justicia retributiva, no buscamos el castigo, no buscamos el llegar a situaciones en las cuales lo importante es la pena. Buscamos justicia retributiva. Así es. Hay que reparar el daño. Entonces, esto viene en una situación muy importante porque no estamos preparados para este tipo de justicia. Nosotros crecimos bajo un esquema casi de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Me haces, te hago. Incluso gente como yo, de mi edad, de 48 años, de 50, nuestras mamás nos decían, si te vuelven a pegar, si te vuelven a hacer y no te defiendes, yo te voy a dar, ¿no? Y entonces era una situación de defensas, de buscar situaciones que no son compatibles con este sistema. Lógicamente, era retributivo y no restaurativo. Hoy, ¿qué debemos de empezar a entender? Que el sistema penal acusatorio está buscando soluciones a los conflictos. ¿Cómo nacen los conflictos? Por diversas circunstancias. El ser humano es conflictivo por naturaleza. Hoy, por ejemplo, yo no tengo un conflicto con nadie hasta que nos conocimos. Hoy para algunos dirán, no trae una corbata, no trae un saco, ya tenemos un conflicto. Hay conflictos que son endémicos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que piensan que se merecen el castigo. Personas como a lo mejor esposas, novias, que llegan y le reclaman, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no moviste? Y sufren cierta violencia. Estos conflictos siempre deben de tener una solución y debemos de buscar las soluciones. Hay conflictos inexistentes. Por ejemplo, hoy a lo mejor alguien se desconectó y yo digo, es que no le gustó cómo estoy dando la conferencia. Y es un conflicto que yo tengo ahora con esa persona porque se desconectó, pero a lo mejor se le fue el internet.
Y este conflicto lo estoy pensando yo, son conflictos inexistentes. La persona sí quiere escuchar, pero se le fue el internet y no se puede conectar, y yo lo tomé como una situación agresiva. Estos conflictos son una solución, hay que buscar soluciones. Entonces, llegan momentos en los cuales nosotros tenemos diversas formas de solución de conflictos. Una negociación, una mediación, una conciliación, un arbitraje, una junta restaurativa. Situaciones que nos van dando cómo manejar el conflicto. Para la materia penal que nos importa hoy, solo manejamos 3 tipos de soluciones o mecanismos alternativos de solución de controversias, que es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Estos mecanismos no son la solución, las soluciones alternas son otras. Estos mecanismos nos ayudan a buscar la resolución al conflicto. Gente especializada, como pueden ser psicólogos, trabajadores sociales, van a identificar cuál es el conflicto y nos van a tratar de ayudar a solucionarlo de una u otra forma. En la mediación, el facilitador, que es la persona que nos va a ayudar, no tiene la oportunidad de dar opciones para la solución, pero en la mediación sí, el facilitador sí puede dar estas soluciones. En la junta restaurativa sucede igual. Y bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es el antecedente para poder llegar a una solución alterna. Ahora, ¿cuáles son las soluciones alternas? Tenemos un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional de proceso y tenemos un mecanismo de aceleración o una forma de terminación anticipada del proceso que es diferente a las soluciones alternas, que se llama procedimiento abreviado. Y como les mencioné, el sistema penal acusatorio tiene preponderantemente la justicia restaurativa. Por ello, en estas 3 figuras se trata de manejar siempre la reparación del daño. Nosotros en estas 3 figuras vamos a buscar que se realice la reparación del daño. Bien, las soluciones alternas son para delitos que no tienen una gran importancia, que digamos que son de delitos menores. Y el procedimiento abreviado aplica para todos los delitos, sean graves o no sean graves. Y aquí me decían algunos, es que en este sistema ya no hay delitos graves ni no graves. Y yo les decía, por supuesto que sí. Podemos analizarlo en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos establece, pues lógicamente, cuándo se puede realizar un caso urgente. Y nos dice, primero, en relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19 hay un catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Para todos estos delitos podemos hablar de una situación de delito grave. Y después nos dice, ¿cuándo consideramos que se trata de un delito grave? Como en el anterior sistema, sumando la pena mínima con la máxima dividida entre 2, y si el término medio aritmético da más de 5 años, entonces diremos que tenemos nosotros un delito grave. De esta forma, vamos nosotros construyendo lo que son delitos graves y no graves. Pero a diferencia de aquel sistema en el cual un delito no grave podía estar bajo una situación de una medida cautelar como una fianza o alguna otra cosa, en este sistema un delito grave puede estar bajo la misma circunstancia y un delito no grave puede tener prisión preventiva sin derecho a que salga bajo otra medida cautelar, porque las circunstancias son diferentes. Es por ello que en lo que se trata de soluciones alternas,
Pues hablando del acuerdo reparatorio, es aquel que se celebra entre la víctima u ofendido y el imputado, a efecto de llegar a un arreglo respecto de la reparación del daño, y que si es de cumplimiento inmediato, dará la extinción de la acción penal, y una vez que se extinga, dependiendo de la instancia, será un no ejercicio o será un sobreseimiento. En consecuencia, estamos hablando de que el acuerdo reparatorio pues tiene muchas ventajas: justicia pronta y expedita, retribución de la reparación del daño inmediata a la víctima ofendido, y además un ganar-ganar para ambos, porque el imputado puede salir rápidamente de una circunstancia que no lleve estas situaciones lentas, engorrosas de un juicio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué delitos puede operar el acuerdo reparatorio? Bien, para delitos de querella, de acto equivalente, para delitos culposos o para delitos patrimoniales sin violencia, que se hayan cometido sin violencia. Es importante en este momento establecer qué es una querella. ¿Cuándo funciona la querella? Bien, hay bienes jurídicos tutelados que son disponibles. Esto quiere decir que están a cargo del ciudadano, que la ley considera o el Estado considera que no afectan tanto a la sociedad, sino solo a una persona, como puede ser el robo, el fraude, el abuso de confianza, el despojo, en fin, en los cuales el Estado dice, efectivamente, hay una transgresión o una lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, pero este bien jurídico tutelado lo puedo dejar a cargo del titular de este bien jurídico tutelado para que nos diga si quiere que se proceda o no a la investigación y a las últimas consecuencias. Pero también entonces tiene la facultad de que en un momento dado diga, quiero detener el procedimiento por este acuerdo reparatorio, por el acuerdo de voluntades que surge, y entonces se termina el asunto. Es muy importante porque, lógicamente, en cuanto lleguen a un consenso las partes, pues ambos ganan. La víctima ofendida tiene lo que pretende, que es una reparación del daño. En un fraude, regularmente, o en un abuso de confianza, en un daño a la propiedad, en un robo, a la gente regularmente no le interesa a veces tanto que la persona tenga un castigo corporal como en la prisión, pero que además, incluso por disposición de la ley, tenga beneficios, porque la ley establece beneficios. Entonces la persona puede estar fuera de prisión preventiva justificada y llevar su proceso en libertad, y también, al ser condenado, optar por un beneficio para no ingresar a prisión. Entonces decimos, ¿cuál es la circunstancia de que vayamos a algo largo cuando podemos terminarlo en este momento? Ejemplo, a lo mejor yo vengo manejando, me distraigo por una llamada de celular, atropello a alguien, lo lesiono, y bueno, a la persona a lo mejor no le interesa tanto que yo esté en prisión, y que además, por delito culposo, difícilmente voy a estar en prisión. Entonces, vamos a llevar un proceso a lo mejor de 1 año, para que al final tenga una reparación solo de ese daño. En consecuencia, ¿para qué lo tengo perdiendo tiempo, entre comillas, perdiendo tiempo, cuando podemos solucionarlo y decir, ¿cuáles fueron tus gastos? Te lo reparo, venimos esto y damos extinción a la acción penal. Y si me permites, mi querido maestro, en ocasiones también resulta que pueden hasta salir absueltos, y no negociar la víctima. ¿Por qué? Porque he tenido asuntos, y también los habrás tenido,
donde hay una culpa, efectivamente es un delito culposo, hablando de culpa no como el tema de responsabilidad, sino en el sentido pues de la acción culposa, y resulta que no hubo negociación porque la víctima quería una cantidad estratosférica, ¿no? Y al final de cuentas, en amparo directo, dicen, ¿sabes qué? Pues no hay responsabilidad, porque también hay una responsabilidad de la otra parte, o violaste una norma. Te voy a dar un ejemplo, una persona que fue atropellada y murió en una carretera federal a Xochimilco, y resulta que la ley federal o de carreteras federales establece que la prioridad de las carreteras y el paso la tienen los vehículos, no el peatón. Y entonces se la están jugando. Hay que tener un tema muy importante. Ahí haría yo también un llamado al asesor jurídico para que no crea que la tiene toda ganada. Es decir, un mal arreglo que un buen pleito siempre considero que es oportuno. No sé tú qué opines, ¿no? No, además de este ejemplo que acabas de mencionar, voy a abonar a lo que acabas de manifestar. En un asunto, una persona va conduciendo, pierde el control, atropella a un peatón y entonces le causa una fractura de tibia y peroné con exposición. Lo llevan al nosocomio y en el nosocomio sale bien de la operación. Posterior a la operación, hay que amputarle una pierna porque se infectó, se gangrena y entonces causa infección que se deriva a otras partes del cuerpo y al final hay que amputar la otra pierna. Y aquí viene la teoría del delito, ¿no? Aplicada al sistema. La conducta fue la que causó el resultado. Hay un nexo entre la conducta y el resultado. Se logró explicar durante el juicio que se incubó una bacteria y esta bacteria fue la que propició la infección que fue maltratada por los médicos. Entonces se hablaba de una negligencia médica. Al final, el asesor jurídico pretendía 9 millones de pesos de 3 millones que ya se le habían dado como reparación del daño. La fiscalía, de alguna manera, digamos, por llamarlo así, se aferra a continuar con la acusación como venía, cuando se prueba que no se cumplió con la norma oficial mexicana de higiene, que esa bacteria se produce en los nosocomios por falta de higiene, que se incubó en la herida y que no fue tratada la herida para que no se infectara y llegara a ese momento, y que en consecuencia no era resultado de la conducta primaria, que era el atropellamiento con lo que produjo la fractura y exposición de tibia y peroné. En consecuencia, el juez absuelve. Y hoy venía una situación difícil porque decía, el hecho ya se llevó a juicio. Hoy, si yo quisiera, hay un pago de lo indebido. Y lejos de ganarte 9 millones más, ahora me tienes que regresar mis 3 millones. ¿No? Entonces dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, había una responsabilidad, sí, pero hay una situación equivocada de la fiscalía y dos, del asesor jurídico queriendo pretender más cosas de las que se podían llevar a cabo. Es cierto, abonando a lo que mencionabas, amigo, los asesores jurídicos deben de tener en cuenta que están pidiendo y también los alcances de lo que están pidiendo. Hay otros casos que he visto en los que dicen, queremos 2 millones de pesos, pero la parte responsable, el imputado, acusado en su momento, es conductor de un microbús. Dime tú si va a poder hacer una reparación de 2 millones. Entonces dices, oye, a ver, pon los pies en la tierra también, porque es cierto, ¿de qué te sirve ganar una reparación del daño de 4 millones de pesos cuando la persona tiene el sueldo mínimo, no tiene casa, no tiene bienes, no tiene nada? ¿De dónde te va a pagar esa cantidad? ¿De dónde vas a sacar 4 millones de pesos? Jamás, jamás. No, definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Como decimos a veces, vas a colgar tu sentencia en un marco para ver cuándo la cobras, ¿no?
al final del camino. Si me permiten, vamos a unos anuncios comerciales de nuestros patrocinadores. No sin antes agradecer a la Universidad San Sebastián, al Instituto Mexicano para la Justicia y a Edicta. Regresamos en breves momentos, por favor. Gracias. Amigos, ¿qué tal? Estamos con el maestro Ángel Brito Salcedo con el tema mecanismos alternos de solución de conflicto. Comentábamos la necesidad de entender, de sensibilizarnos como partes, no creer que de verdad tenemos todo ganado. Cuidado, recuerden que un juicio es una moneda del aire. Recuerden que a veces puedes tener todas las herramientas y no las sabes utilizar. Cuidado también, tiene las herramientas la defensa, las tiene el asesor, la fiscalía, y resulta que no tiene la posibilidad de saberlas usar. Pero bueno, comentabas el hecho de un asunto que a veces se pierde, aunque parece ser que lo tuvieras todo ganado, ¿no? Ahora, los mecanismos alternos, ya nos dijiste ahorita cuáles son los que proceden: querella, patrimoniales sin violencia. Aquí quisiera hacer una acotación, que la gente no confunda el procedimiento abreviado con un mecanismo alterno, porque el abreviado cabe en todo delito. Digo, obviamente, ¿quién va a agarrar una mínima de 60 años en secuestro menos un tercio? Pero bueno, al final de cuentas no tiene nada que ver. Pero efectivamente, comentaba el maestro Ángel Brito, esta circunstancia del procedimiento de lo que es un mecanismo alterno, lo que busca es el derecho penal restitutorio, que restituya a la víctima. En ocasiones seguramente te has percatado, mi querido maestro, que con un gracias, con un disculpe se podría resolver determinados asuntos. A veces no es ni de dinero, son orgullos entre vecinos, familia, etcétera. Pero bueno, continuamos. El mecanismo alterno, ¿tú qué consideras? ¿Cómo se está llevando en nuestra actualidad esta circunstancia? ¿La fiscalía cede? ¿La víctima cede? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo percibes tú? No. Tenemos un problema muy fuerte, que lo manejan como política criminal, digámoslo, ¿no? Sí. Las fiscalías generales tratan de dar a la ciudadanía números. Tratan de dar estos números que pareciera como que están trabajando. Decir, consigné tantos asuntos, tengo tantas personas en prisión. Tratan de evitar que se lleve a cabo el principio de presunción de inocencia y evitan a toda costa que se lleven a cabo las soluciones alternas. Incluso algunos ministerios públicos tienen la instrucción de que en determinados asuntos como son narcomenudeo, delitos sexuales, violencia familiar, no se den las soluciones alternas. Evitar a toda costa. Incluso te voy a manejar algo tan simple como el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que decía que debería de existir una revisión en medida cautelar para que no haya discriminación, ¿no? Entonces, todos los del sistema tradicional pueden optar por buscar su salida con el 5º transitorio, y entonces que se revise esta medida cautelar para que todos tengan la misma oportunidad y no se maneja esta discriminación. Bien, pues la instrucción y la negociación entre el fiscal general y el presidente del tribunal local era: no la des, oponte.
Y esto es bien fácil de acreditar. Veamos cuántos amparos se dieron para que procedieran estas medidas cautelares de libertad. Y lo que decían es que va a haber una circunstancia de reincidencia, de mayor criminalidad de personas, cuando en realidad todos son delitos menores, cuando en realidad a lo mejor no tenían el dinero para una garantía, porque es gente pobre la que no podía dar esa garantía. Eran 3 rubros: obligaciones procesales, reparación del daño y multa. Entonces, esto se elevaba a lo mejor a 50,000 pesos, cuando una persona pobre, me refiero a que no gana ni el salario mínimo, ¿de dónde va a sacar 50,000 pesos para garantizar su libertad? Me queda muy claro, Injusticias totales, injusticias. Estas circunstancias llevaban a otras que siempre he manejado, como así rápido y simple. ¿Por qué el gobierno no quiere que salgan de prisión? Si tomamos en cuenta que se dé digamos, una concesión de comida, y hablamos de que en la mera Ciudad de México tenemos reclusorio norte, sur, oriente, Cebarepsi, Santa Marta, y Consejo de Menores, y que el mero reclusorio norte tiene más de 13,000 personas. Si lo manejamos a 10,000, estamos hablando de 70,000 personas, 70,000 desayunos, 70,000 comidas, 70,000 cenas, multiplicadas por 10 pesos de ganancia, son 2,100,000 pesos diarios. ¿Es negocio o no es negocio? Ahora saca toda esa gente, nos quedamos sin negocio, ¿no? ¿Por qué quieren meter tanto a la gente? Es un negocio que traen ahí un cochupo entre ellos, porque si en realidad se manejara como llegaron los amparos protegiendo a la gente, salían. Por supuesto que las fiscalías tienen esta negativa a que se lleven las soluciones alternas, porque lógicamente son números para ellos que no fueron condena, que representan absolutorias, sentencias absolutorias. ¿Por qué sentencias absolutorias? Muy simple. En las soluciones alternas se extingue la acción penal. Si estamos en juzgado, procede el sobreseimiento. Y el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria. Entonces, para la Fiscalía es una absolutoria, ¿no? Hoy, en este sistema, podemos ver la deficiencia del Ministerio Público cuando en el sistema tradicional tiene un 99% de condenas en los asuntos que lleva a juzgado, y en este sistema con trabajos llega al 50%. Y hoy elevó el 50% gracias a que tiene ya pláticas con el tribunal, y que parece que el tribunal de todos los estados los está ayudando otra vez para prisiones preventivas, para conceder situaciones que antes no se daban. Cuando inició el sistema era todo libertad, y que dieron una prisión preventiva era como lo maneja el sistema, porque realmente se necesitaba. Y hoy volvemos al viejo sistema en el que la prisión preventiva es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Y ahí está, prisión preventiva. Y entonces tenemos muchos problemas. Este sistema también ha abierto cosas nuevas, ¿no? Ha dado a conocer cómo la autoridad, las víctimas también han realizado circunstancias sin que se vea la animadversión, sin que se vea el odio, sin que se vea nada, que provocan que se creen delitos. ¿Y sabes cómo se ha probado? A través de las cámaras. Nos ha tocado como jueces llegan y dicen, no, sí, y califico de legal la detención. Y en la duplicidad, cuando se llevan las cámaras, dicen, violación a derechos humanos, todo, no vinculo. Señor, hasta que usted vio esto, dijo otra cosa. Entonces, hoy esa idea de animadversión, odio, todo, no está demostrada, tiene que pasar a otro lugar. Hoy tenemos también que concientizar a la ciudadanía, a los fiscales, a todo el mundo, de que debe de operar el sistema
de justicia restaurativa, que no deben de darlo. Vamos a buscar que operen estas soluciones y bien, buscar que no se metan las autoridades. Eso lo marca el Código Nacional. El acuerdo reparatorio es solo entre la víctima ofendido y el imputado. Nadie más debe de intervenir. Es un acuerdo de voluntades. ¿Cómo se puede llegar a un arreglo? A lo mejor hasta en la reparación del daño bajamos el monto y se puede llegar, pero la autoridad dice, no. En un homicidio, por ejemplo, vamos a hablar de un homicidio culposo. La autoridad dice que le paguen lo que marca la Ley Federal del Trabajo, que son 5,000 unidades de cuenta. Bien, pero a lo mejor yo llego y digo, tengo 300,000, te los doy como reparación del daño. ¿Es cierto o no es cierto que en este momento está operando el principio de presunción de inocencia? Está operando porque no hay una sentencia. Lo único que rompe el principio de presunción de inocencia es una sentencia condenatoria. Entonces hoy puedo llegar a una negociación también en el monto de reparación del daño, siempre y cuando no sea disparado desproporcional. Entonces tampoco voy a pagar 20,000 pesos por un homicidio culposo, pero tampoco voy a pagar 3 millones. Algo que sea asequible y todo a esto. Voy a poner un ejemplo, si me permites, mi querido maestro. Ahora con la línea 12 del metro. Con todo respeto, me pareció muy por debajo la indemnización de 40,000 pesos por familia. Irrisoria, ¿eh? Imagínate un padre de familia fallecido del cual dependían los hijos, la mujer, la escuela de los hijos, desayuno, comida y cena, trabajo. Ahí exagera. Ahí yo quisiera también tocar el tema, la Comisión Ejecutiva de Víctimas, que nunca tiene dinero. Y te voy a poner el ejemplo de Ayotzinapa, que solamente les dio para camiones. Pero nadie de Ayotzinapa y nadie de los de Nochistlán están realmente indemnizados. Ese tema que viene también a ser otra vertiente. Digo, alrededor del tema de la víctima, yo estoy de acuerdo con la justicia restaurativa, con el derecho penal resarcitorio. Cuando yo estudié en la universidad nos decían, el derecho penal sanciona conductas, no repara daños. Eso era lo que nos enseñaban en materia penal. Era un vía crucis para la víctima después de un juicio condenatorio, luego en materia civil iniciar un incidente, y si bien había suerte, quizás a un tercero se le podía cobrar, pero como tú bien dices, al condenado, ¿cómo le cobrabas, no? Al final de cuentas el condenado pues en prisión, la familia a veces pues no tiene la capacidad económica, y además anteriormente eran 2 años en los que prescribía la reparación del daño, y la multa, de lo contrario ya venía una sustitución de la pena. Actualmente, afortunadamente, no se repara el daño, no obtienes beneficios preliberacionales, al día de hoy, actualmente. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente, esta parte de lo que estoy comentando, el cobro de la reparación, tiene que ser asequible también, tenemos que entender esa parte. No nos vayamos por las nubes con las sentencias del Mayan Palace de 30 millones de pesos, que es una empresa que por supuesto que tiene el dinero, y no creamos que cualquiera de nosotros, una persona que ahora que nos critican de clase media o clase media baja o como sea, pues vamos a ser personas que vamos a tener una cantidad para solventar una reparación estratosférica. Pero el gobierno sí tiene ese dinero. Creo que por ahí hubo amparos, creo que por ahí se fueron a demandar o denunciar en Nueva York a las líneas que participaron. Pero bueno, esa es otra historia. Pero a mí me parece ridículo una indemnización de 40,000 pesos cuando pretendían gastar 20 millones simplemente en la pericial. 20 millones en la pericial de extranjeros y pagarle 40,000 pesos a 26 víctimas, perdón, ahí me parece ridículo, con todo respeto. Que son partes también donde ya abogados como tú, que tienen la experiencia, por supuesto que ya obviamente razonas, valoras, peleas en procedimiento. Pero lo importante es que ahora tenemos la opción de que la materia penal nos repare el daño también. Ahora, aunque viene otro conflicto, otro problema, la reparación integral, que no se ha entendido perfectamente bien, que ya iremos platicándola. Yo te preguntaría esto, ¿cómo se inicia, para que la gente lo sepa, un mecanismo? ¿Cómo se inicia esta parte? ¿Cómo una víctima que quiera llegar a un acuerdo, que quiera buscar una reparación, aparte de buscar un abogado postulante, aparte de buscar a alguien que sea sensato, a través de la fiscalía, etcétera, cómo busca este acuerdo? ¿Cómo puede iniciar ese procedimiento? En fiscalía y en juzgado. Vamos a pensar en esta parte.
Tu audio se apagó, no te escuchas tu audio. Perdón, voy a dar un antecedente. El acuerdo reparatorio se puede dar desde el inicio de la denuncia o querella. Denuncia porque lógicamente si hablamos de un homicidio culposo, como en este caso de la línea 12, pues es una denuncia, ¿no? O una querella, como puede ser un robo, un robo sin violencia, un fraude, un abuso de confianza, un despojo, un abuso sexual, una violencia familiar, en fin. Desde ese momento se puede dar el acuerdo reparatorio. Esto quiere decir que se puede llevar a cabo en el Ministerio Público. En el Ministerio Público yo puedo pedir que se lleve a cabo esta solicitud de conciliación. Pero ¿qué crees? Que tratándose, por ejemplo, en la Ciudad de México, y sobre todo de delitos sexuales, no quieren conciliar. No hay. Tú lo pides, es de querella, un abuso sexual, de acuerdo al Código Penal, es de querella, un abuso sexual simple. Y si tú le pides a la fiscalía que lo mande a conciliación, sí tienen un área de mediación, pero que te den los datos de cuántos se han conciliado, ni uno, porque no los llevan a conciliación. Ese tema es lo que me sorprende. Las estadísticas, con todo respeto, que buscan algunas fiscalías. Estadística. Y ya está más que demostrado que el derecho penal del enemigo, el derecho penal sancionador, el derecho penal inquisidor, no soluciona el nivel ni el índice de criminalidad. Eso está más que demostrado. Claro. Entonces, ahora, ¿qué hace la víctima cuando pasa eso? Bien, entonces tiene que esperar a que lo lleven a judicializar, es decir, que lo lleven a un juez, y que ahí el Poder Judicial sí es diferente. El Poder Judicial sí respeta más los derechos humanos, y entonces sí tiene un centro de mediación en el cual las partes llegan a ese arreglo y entonces se termina el asunto a través de la especializada. Entonces basta con que se judicialice y yo le diga al juez, su señoría, quiero justicia alternativa. El juez diga, el expediente se va para allá, citan a las partes, los concilian y se acaba el asunto. Esto también resulta un número negativo, entre comillas, para la Procuraduría o la Fiscalía General, porque lógicamente él dice, pues sí lo llevé, pero ya tiene efectos de sentencia absolutoria. Entonces, buscan a toda costa meterse para que no llegue esta situación. Pero al final prevalece mucho lo que la gente luego quiere, que se le explica que al final se puede llevar un procedimiento muy largo, pero que la persona no va a estar en prisión, que la persona va a seguir libre y que además, si resulta condenada, pues bueno, puede optar por un beneficio y estar en libertad cumpliendo y solo tiene que hacer la reparación del daño. Entonces, ¿por qué llegar a puntos burocráticos cuando podemos tener esta justicia restaurativa pronta y expedita? Porque no lo entienden, porque quieren engañar a la sociedad con números, porque no es que sean tontos, ¿verdad? No, por supuesto que no. Ellos saben y conocen muy bien este sistema, pero pretenden dar una imagen diferente de lo que realmente es la fiscalía. Y exponen a sus propios ministerios públicos a quejas o circunstancias que no deben de ocurrir. Esto es por cuanto hace el acuerdo reparatorio. Pero ¿qué pasaría si la víctima o ofendido, por ejemplo, de una violencia familiar o de un abuso sexual, no quiere llegar a esto? Bien, en el momento que se judicialice y que haya una vinculación a proceso, que es el primer requisito, para que se lleve lo que se llama suspensión condicional de proceso. Fíjate bien que el nombre nos da toda la definición. Suspensión condicional ¿de qué? De proceso. Entonces, ¿qué necesito? Un auto de vinculación a proceso, porque lo que voy a suspender es ese proceso. Lo primero que el requisito es vinculación a proceso. El segundo requisito para que opere la solución alterna de esta suspensión es que el término medio aritmético no rebase de 5 años. Eso viene
para casi todos los delitos no graves, o sea, un abuso de confianza, un fraude, un robo, un abuso sexual simple, algo en el cual no requiero el consentimiento de la víctima. La violencia familiar no puede tener acuerdo reparatorio, está prohibido por la ley. No hay acuerdo reparatorio para la violencia familiar, solo para la suspensión condicional. Entonces, en suspensión condicional, ¿cuáles son los beneficios? Bien, en este tipo de delitos, por ejemplo, a mí se me hace fabuloso, porque, por ejemplo, yo si tengo un imputado, regularmente lo someto a 1 año y le hago entender a él, a mi cliente, que es benéfico para todos. Vamos a ir a tratamiento psicológico para que si usted realmente no es un generador de violencia, pues ahí se demuestre, pero si lo es, garanticemos que ninguna otra mujer, no solo esta con la que usted tiene una relación, sino que en cualquier otra relación, usted no sea generador de violencia. Vamos a someternos a un tratamiento psicológico. Vamos a evitar el contacto con la víctima u ofendida. Vamos a dejar de frecuentar los lugares que ella frecuenta. Vamos a garantizarle una seguridad, una paz y tranquilidad. Qué bonito que como defensa tú le digas a tu cliente, vamos a terminar esto, pero además de que lo vamos a terminar, sométase a estas condiciones que no solamente nos benefician, sino que le van a garantizar a otras personas y a lo mejor a usted mismo no volver a ser generador de violencia. Y no le cuesta nada. Y vamos como abogados promoviendo el respeto a las mujeres. Vamos promoviendo como abogados que la mujer sea libre de violencia. Vamos generando condiciones para cambiar esta sociedad que tenemos nosotros, machista, y que regularmente tiene sometida a la mujer. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si me permites, vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos en menos de 1 minuto. Gracias. Ok. You know when it click through, try to set the sentence about to be a slow beat ride. Ahora, ya regresamos, mis queridos amigos. Estamos aquí con el maestro Ángel Brito Salcedo en el tema de mecanismos alternos de solución. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, mi querido maestro Ángel Brito, en el tema de que tenemos que estar, pues, abiertos los abogados a una solución de conflictos alterna, abiertos a esta parte de pues encontrar la mejor manera en la cual nosotros tenemos que entender como abogados, porque hay un tema que quisiera comentar. Hay quienes consideran como postulantes que el hecho de llevar el asunto a una solución de mecanismos alterna o buscar una mediación, buscar cualquier conflicto que resarce el daño, implica que ya no va a cobrar el abogado. Esto es un tema muy recurrente y que me preocupa. Yo creo que deberíamos de manejar como abogados. Te voy a dar un ejemplo simple. Si le llevo todo el juicio le voy a cobrar 100,000 pesos. Pero si llegamos a un mecanismo alterno le cobro 50,000. Lo resuelvo en un mes o en menos tiempo, que se acuerden todos los parámetros que vamos a manejar, el pago, cómo se va a pagar, el tiempo, un convenio, etcétera, que lo apruebe el juez y le va a salir más barato a que yo lleve todo el procedimiento. Entonces, en consecuencia, yo creo que hay una forma de que tenemos que aprender a ser partícipes, porque al final de cuentas el abogado tiene que cuidar cómo va a cobrar el cliente,
tiene que cuidar cómo va a ser reparado, tiene que vigilar y estar atento a que ese procedimiento camine y se recupere la reparación, ¿no? No sé qué piensas tú. No, claro, claro, por supuesto. El problema es, como mencionamos, a veces cambiar el chip, ¿no? Hoy tenemos herramientas que ayudan a la terminación del conflicto en un ganar-ganar. Yo no necesito abaratar mi trabajo porque vaya a una situación de solución de conflicto. Este es el pensamiento del abogado tradicional, del abogado que viene del sistema anterior, en el que decía, voy a cobrar tanto por esto, voy a cobrar por esto, entre más largo lo hacía, más cobraba. No, señores, hoy tiene que aplicar el conocimiento. Y ahí viene esta situación que creo que casi todos conocemos, esta anécdota en la cual una persona es llamada para realizar un trabajo de reparación y este sujeto lo único que hace es darle media vuelta a un tornillo y cobra $1,000,000 y dice, oye, pues, ¿cómo $1,000,000? O sea, le dice media vuelta a un tornillo, a ver, justifícamelo. Claro que sí. Por darle media vuelta a un tornillo, $50. Por saber a qué tornillo darle la vuelta, son 995,000 pesos, ¿no? Claro, tienes razón, exactamente. O sea, Es yo cierto, no te estoy por lo que hago, sino por lo que sé. Efectivamente, eso es lo cierto, eso es muy importante. Esa parte que acabas de comentar, invito a nuestros amigos, no hay que tener miedo a cobrar, eso es lo que sabemos, no se abaraten, no agarren y digan para las copias, para el MP, para la autoridad, no es cierto, yo cobro tanto, y punto. Y si hay gastos, los cobro aparte. ¿Qué gastos? Peritos privados, criminalística, dactiloscopía, balística, etcétera. Tratemos de creer en nosotros mismos como abogados. Y además, en un mecanismo, vamos a decirle al cliente, yo te voy a cuidar tu convenio, tanto de un lado como del otro. Tu víctima, yo voy a estar pendiente que te garantice la reparación, que lo garantice de una manera real, que de alguna manera sí cobres el tema y que no te metas en otro conflicto. Y al imputado te vas a ir libre. Te vas a evitar una sanción condenatoria que puede ser el riesgo de la moneda en el aire de todo procedimiento. Porque al final de cuentas, puedes, en un juicio, digo, salvo casos muy claros, pues, y al final de cuentas, a veces casos claros, y la gente está privada de libertad. Y luego cuando los clientes adentro se encuentran un abogado y todos son abogados, oye, el tuyo está bien fácil, y pues tú qué estás haciendo aquí entonces, ¿no? Si el mío está fácil, eso es un tema, es conflictivo ser abogado. Es delicado, pues, tenemos que tener la vocación, también pasamos por cosas con los clientes, con la autoridad, etcétera. Pero bueno, el tema de la invitación al mecanismo alterno, ¿sí me explicó? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para lograr este tema como abogados privados? Tú me dices, las fiscalías no quieren el mecanismo alterno. Las fiscalías no lo quieren. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí me explico? Claro. Antes de que llegamos a ese punto, me gustaría manejar también algo que mencioné que me parece importante. Somos abogados. No se trata de a veces solamente que el cliente gane. Pensemos, como lo dije hace un momento, que tenemos familiares, mujeres, hermanas, madres, tías, primas, sobrinas, y que puede tocar que tal vez por vueltas de la vida, este sujeto que a lo mejor es generador de violencia, llegue con alguna de ellas. Claro. Entonces, no necesariamente, no solamente buscar lo mejor para el cliente, sino también buscar algo bueno para la sociedad. Porque lo podemos hacer, ¿eh? Como abogados podemos también establecer que necesita este tratamiento psicológico y podemos ayudar a nuestra sociedad, no solamente con el ganar, no se trata de apabullar o de dejar en mal a la víctima ofendido o de decir no nos hiciste nada, no se trata de orgullos, se trata también de responsabilidad profesional. Sí, se trata de conciencia.
de ser no solamente profesionistas, sino profesionales. Se trata de ir avanzando y creciendo con México. Un compromiso que adquirimos como profesionistas. Entonces vamos buscando también estas circunstancias para garantizar a todo México una situación que lo mejore, que nos vuelva mejor sociedad. Somos abogados y lo podemos hacer y podemos lograrlo. Por supuesto, tenemos un granito de arena con que contribuir. Vamos a ponerlo. Y vamos a tratar entonces también de que cuando nos digan no es procedente, realizar los recursos necesarios para que se lleve a cabo y se garantice. Porque esto no es una situación que emerja de una ley secundaria. Lo dijiste hace un momento. El artículo 17 constitucional nos señala los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero también hay una parte importante en el 20 constitucional que no se manejaba hace años. ¿Cuáles son los objetivos del sistema penal acusatorio? Uno de ellos es la reparación del daño. Objetivo, artículo 20 constitucional, apartado A. Revísenlo. Los invito a que en este momento se metan a internet y vean el artículo 20 constitucional y vean que uno de los objetivos es la reparación del daño. Proteger al inocente, otro, ¿no? ¿Quién es el inocente? Pues el imputado. Por eso hay una presunción de inocencia. El imputado es el inocente. Pero además de que es uno de los objetivos, la reparación del daño, uno de los objetivos del proceso es un derecho de la víctima o ofendido, que también está en el 20 constitucional, apartado C, es un derecho. Es decir, tenemos entonces 3 vertientes de la reparación del daño. Obviamente. Tenemos que vigilar siempre. En consecuencia, pues este artículo 20 constitucional relacionado con el 17, pues se complementan porque lógicamente estamos buscando lo que son mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Para qué? Para llegar a la solución de conflicto a través de las soluciones alternas o, en su caso, de un procedimiento abreviado. Esto no nace de leyes secundarias, nace de la Constitución. Y la Constitución dice, hay que evitar burocratismo. La burocracia ya se acabó. Vámonos rápido, vamos a acabar esto. Esto en las leyes secundarias. ¿Cuál ley secundaria? El Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque vamos a analizar esto. ¿Cuántos sujetos procesales hay? Hay 8. ¿Quiénes son? Víctima o ofendido, asesor jurídico, Ministerio Público, imputado, defensa, unidad de medidas cautelares, policía y juez. 8 sujetos procesales. De estos 8, estos primeros 5, es decir, víctima, ofendido, asesor, Ministerio Público, imputado, defensa, son parte. Y de estos que son parte, si quitamos a la víctima, ofendido y al imputado, nos quedan 3. Asesor, Ministerio Público y juez. Estas partes, asesor jurídico, Ministerio Público y defensa. Estas partes no tienen derechos, tienen obligaciones. Y así lo marca el Código Nacional. Las obligaciones de la defensa, obligaciones del Ministerio Público, obligaciones del asesor jurídico. Y en esos artículos 110, 113, 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que es obligación buscar mecanismos alternativos de solución de controversias. Y además así lo marca la Constitución, como tú bien lo estableces, ¿no? El artículo 17 constitucional es claro, más allá de cualquier protagonismo, más allá de cualquier formalismo, vayámonos a la agilidad para resolver los conflictos, obviamente en materia penal. ¿Qué le interesa a la víctima cobrar? Sobre todo, obviamente, cuando hablamos de temas que no son de una gravedad social como el secuestro, violación, homicidio calificado, ese tipo de conductas que obviamente también al final de camino, no prevé ni siquiera la ley un mecanismo, pero también al final de cuentas
pues digo, son otro daño que se causa a la sociedad y a la familia, a las personas. Es importantísimo considerar que esas oportunidades que nos brinda el Código Penal, de verdad deberían de tomarlas en cuenta, y siempre lo invitan los jueces de control, deberían de tomarlas en cuenta los fiscales, que más allá de la estadística, deberían de ver, a ver, bueno, vamos a buscar el mecanismo, ¿no? Vamos a buscar la mediación, vamos a ver de qué manera, pero yo creo que no se ha entendido muy bien, no se ha entendido ni esta parte, ni la reparación integral del daño en algunos casos. ¿Tú qué consideras que nos falta? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué recomendarías? ¿Qué es lo que harías tú como consejo? ¿Qué propondrías? Bien, una de las principales cosas que yo propondría es sanciones. Sanciones no a los ministerios públicos, a los titulares de las fiscalías, es decir, a los fiscales generales. Señor, expida un acuerdo que obligue a los ministerios públicos a llevar esto. ¿Y cuáles son las sanciones? O no al servidor público de bajo nivel, porque yo fui ministerio público y me queda claro, porque lo viví, porque lo sé, que cuando dicen no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, lo obligan a uno a no realizar algún acto, sino cuál es la sanción al superior jerárquico. O sea, digamos, vamos a decir, si el agente del Ministerio Público encargado de la unidad o de la mesa de trámite tal, no da el acuerdo reparatorio por alguna circunstancia, que se requiera al subprocurador o al subfiscal o al más alto rango para que haga ese acuerdo de la forma inmediata. Y si no lo hace, que se le destituya. Y vas a ver cómo cambia todo. Porque, claro, pues expones a los que tienen menos rango y no te importa como jefe. Pero a ver, destituye a tus subfiscales o subprocuradores porque no dieron el acuerdo. Y entonces vas a ver qué cambio va a haber, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas? No que se sancione a los mandos bajos o al que no tiene mando. Sancióname a los altos. Dale un término. Que en un momento dado se solicitó el procedimiento abreviado, se solicitó el acuerdo reparatorio, y el Ministerio Público no lo lleva a cabo, que el subprocurador tenga 3 días para autorizarlo o negarlo, funde y motive las razones por las cuales lo niegue, y si no, que tenga su sanción de destitución. Efectivamente, vamos a despresurizar el sistema, ya olvidemos, despresurizar la carga de trabajo. Llegas a la Fiscalía de la Ciudad de México y de verdad parece una romería. Llegas a la del Estado de México y parecen romerías, o sea, ves la cantidad de averiguaciones, bueno, de carpetas ahora, ves la cantidad de trabajo y dicen, híjole, y luego aparte entre asuntos de bagatela que les presentan, asuntos que pudieran resolverse rápidamente. Creo que cada quien debe tener su función, los institutos de mediación de cada fiscalía, los centros de mediación deben tener su función para el efecto de que podamos despresurizar ese sistema y la gente pueda sentirse reparada del daño. ¿Estás de acuerdo? Reparada, y el imputado también quitarse un problema de encima, ¿no? Al final de cuentas es lo que se busca, ¿no? Además, buscar esto, que yo veo como lo segundo, evitar que haya gente en la cárcel. Exactamente, inútilmente. Negocio de esta gente, y que salgan, porque otros países, como en Europa, tienen casi las cárceles vacías. Obviamente. Porque tuvieron esa visión, y de verdad, te lo juro, yo lo he visto, lo hemos demostrado, los jueces saben y conocen por la lógica y las máximas de la experiencia que en muchas audiencias iniciales hay libertades cuando se logra demostrar con el video que la autoridad inventó todo. No hay un asunto aislado, hay muchos asuntos. Cambiemos esa forma de pensar y empezamos a dejar a la gente fuera. Y además hay mucha situación que debería de estar libre y continuar en una situación de reparaciones del daño, de buscar las soluciones que van a despresurizar y garantizar el principio de presunción de inocencia. Hay que ponernos ya en no solamente a lo mejor el ámbito jurídico, sino a lo mejor también la presión social de que se lleven
las cosas conforme a derecho y que logremos realmente este Estado de Derecho que busca México. Plenamente de acuerdo. Voy a continuar, si me lo permites, con lo que es la exposición de la suspensión condicional de proceso. Claro, por supuesto. Ahora, ya dijimos que se requiere un auto de vinculación, que el término medio aritmético no rebase 5 años, que nos sometamos a unas condiciones, que se haga la reparación del daño, pero además que si hubo una suspensión condicional, que hayan transcurrido por lo menos 2 años de su cumplimiento, o que si hubo un incumplimiento, 5 años de ese incumplimiento, a menos de que haya sido durante porque lógicamente cuando se rompe el cumplimiento, cuando se quita esta circunstancia, pues se reanuda el proceso en el estado en el que se encontró. Definitivo, si me permites, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con la suspensión condicional. Gracias. Claro. Por seguir con nosotros, estamos aquí con el maestro Ángel Brito Salcedo con el tema mecanismos alternos de solución. Nos quedamos con la suspensión condicional del juicio a prueba. Nos explicabas el proceso, el funcionamiento. Bien, retomo. Lógicamente tenemos un auto de vinculación a proceso porque lo que se suspende es eso, el proceso. El término medio aritmético no debe de rebasar de 5 años, debe de hacerse la reparación del daño. Si hubo un antecedente de suspensión condicional, pues este antecedente no puede rebasar de 2 años desde el cumplimiento, y tampoco, si hubo un incumplimiento, debe ser menor a 5 años. Les decía, lógicamente, al haber un incumplimiento, pues se revoca esta suspensión condicional y entonces se reanuda donde se quedó el proceso. De esta manera, lógicamente, si llegara una absolutoria, no habría necesidad de ganar estos 5 años o de demostrar estos 5 años transcurridos. El juez, una vez que vea que el imputado se somete voluntariamente a la suspensión condicional, pues la va a aprobar y también va a verificar que no haya una situación de ventaja para ninguna de las partes, tanto en relación a la suspensión o el periodo de la suspensión, como a la reparación del daño. Lo importante de esto es que aquí sí se acepta que entre el delito de violencia familiar. Pero además de que entre este delito, lo importante es lo que les decía, lo que se puede garantizar para algunas víctimas en este tipo de delitos, o a lo mejor un abuso sexual, ¿no? Garantizar que el sujeto no vuelva a ser generador de violencia sexual. Pero además de todo esto, me parece a mí que da la oportunidad a la sociedad de que el sujeto se pueda restablecer. ¿Qué tiempo puedo estar en suspensión condicional? El mínimo son 6 meses, el máximo son 3 años, se puede ampliar de manera excepcional por el juez 2 años más. Se hace un plan de reparación del daño, se aprueba y se puede ir pagando en parcialidades.
o se puede realizar en un solo pago, en una sola exhibición. Entonces, esto, una vez que se cumplan las condiciones, es decir, el plazo y todas las condiciones, pues va a extinguir la acción penal y va a traer como consecuencia el sobreseimiento, como dijimos, con efectos de sentencia absolutoria. Hasta aquí la situación de lo que es la reparación del daño. ¿Cuándo puedo poner o llevar a cabo un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional? Bien, lo puedo hacer como mencionamos, el acuerdo reparatorio, solo el acuerdo reparatorio desde el Ministerio Público, y también lo puedo hacer cuando a lo mejor me vinculen. Inmediatamente después de vincularme, puedo solicitar yo la solución alterna, ya sea acuerdo reparatorio o suspensión condicional. Algunos dicen, oye, ¿por qué no lo podemos hacer antes? Bueno, en el primer caso, porque hay que resolver la situación jurídica del sujeto, porque cuando se solicita el citatorio, se pone a disposición al imputado una orden de comparecencia o se dio cumplimiento a una orden de aprehensión, pues lógicamente se tiene que resolver su situación jurídica. Si lo hiciéramos antes, estaríamos en un limbo jurídico, aun y cuando a lo mejor sea de cumplimiento inmediato, es decir, un acuerdo reparatorio en el cual se pague inmediatamente, se extinga la acción penal, porque ni siquiera hemos dado pie a saber cuál es la situación jurídica. Pero cuando ya el juez vincula, está resuelta la situación jurídica. ¿Qué pasaría igual y no vincula? Entonces, ¿para qué llega un acuerdo reparatorio, digamos, como abogado? No tendría por qué pagar una reparación. Esto es lo que ustedes tienen que ir valorando y viendo. ¿Para qué inmediatamente me pusieron por una orden de aprehensión? Llegó la reparación, bueno, sí. ¿Y qué tal si no vincula? ¿Qué tal si tengo elementos que establecen que no se dan esta sospecha razonada? Que no hay este mínimo probatorio para que me vinculen. Pues no tendría por qué pagar. Todo esto es lo que como abogados tienen que saber para poder vender su trabajo. Ahora, una vez que se lleva a cabo durante la audiencia inicial, pues no hay necesidad más que de reiterar estos artículos. Pero puede ser que una vez que se vinculó, nosotros necesitemos o lleguemos a este acuerdo reparatorio después de vinculado. ¿Cómo se hace una audiencia? Esto también es importante, porque no solamente es la teoría. Está bien, ya vimos teoría, ya. ¿Y ahora cómo llego? ¿Cómo me paro? ¿Qué digo? El juez nos va a preguntar, póngame en antecedentes. A quien haya solicitado la audiencia, por ejemplo, yo, abogado defensor, quiero acuerdo reparatorio porque ya busqué a la víctima, ya le pagamos, ya todo, o le vamos a pagar, y decimos, vamos a la audiencia. Pero cuando el juez estamos ahí, ya decimos, sí, pues ya llegamos a un acuerdo, señoría. Y el juez nos dice, sí, pero póngame en antecedentes. Y los que regularmente no han estado en audiencias, eso dice, en antecedentes. ¿Cuáles antecedentes? Pues sí, establezcame que hay las condiciones para que se lleve, es decir, cuándo se vinculó, por qué delito se vinculó, dígame qué es de querella, de acto equivalente, culposo, patrimonial no violento, cuánto se dio de plazo de cierre de investigación, qué medida cautelar tiene para que yo la levante. Estos son los antecedentes. Entonces, cuando yo llegue a la audiencia, tengo que decir, su señoría, quiero manifestarle que venimos aquí por un acuerdo reparatorio previsto en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los demás que prosiguen. Quiero manifestarle que como antecedentes tenemos que en fecha tal se llevó a cabo una audiencia inicial. En esta audiencia inicial, en fecha tal, se calificó de legal la detención, se llevó a cabo la formulación de imputación, hubo declaración de mi representado, inmediatamente se vinculó a proceso, se dictaron las siguientes medidas cautelares, firma periódica, bla, 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 y un plazo de cierre de investigación de 2 meses. Quiero manifestarle que estamos dentro del término porque no se ha dictado un auto de apertura a juicio y por lo tanto es procedente. Bien, ya el juez conoce por qué delito, cuándo se vinculó, cómo se vinculó, cuáles son las medidas, todo, para que él sepa si es de querella, acto equivalente, culposo, no patrimonial, cuáles son las condiciones, todo, corrobore con la contraparte que efectivamente los datos proporcionados son correctos. Ahora sí, su señoría, hemos manifestado que el daño asciende a 50,000 pesos
y los cuales en este momento traigo un cheque certificado, ya en billete de depósito, ya se pusieron a exposición, ya se hizo la transferencia, aquí lo tengo acreditado, bla, bla, bla. Muy bien, estoy de acuerdo, no hay una situación de desventaja y todo, y se lleve a cabo el mismo. Básicamente esta es la forma en que se va a llevar a una audiencia. Para lo que quiera, sepan los antecedentes, es prácticamente qué pasó en la audiencia inicial. Tienes toda la razón. Yo les he comentado, el derecho es muy lógico, es una narrativa lógica. ¿Quién denuncia a quién vincularon? ¿Cómo fue y por qué fue la vinculación? Ponerle los antecedentes básicos, como si hicieras una nota de trabajo, porque el juez no sabe nada, no tiene acceso a la carpeta, él no sabe absolutamente nada, entonces quiere saber, bueno, se dan las condiciones, cuando menos quiero saber si el hecho con apariencia de delito, pues es de los que permite un mecanismo alterno, ¿no? Cuando menos no me vayas a tener un secuestro a decirme que vas a llegar a un mecanismo alterno, eso es muy claro y es como se debe de entender, ¿no? Ahora... O a lo mejor ya se dictó el auto de apertura a juicio y por X razón quiere llegar, no sé, cualquier equivocación, entonces el juez debe de conocer estos antecedentes. Tan simple como qué medidas cautelares va a levantar. Efectivamente, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿qué medidas se van a poner? Y además las medidas, he leído medidas y bien hechas que envíen al psicólogo a una persona, las tengo en el antecedente. Voy a poner un ejemplo de un mecanismo de un asunto relevante, el asunto del empresario Ancira, ¿recuerdas? Que ya está en libertad, llegó a un convenio con Pemex y la Procuraduría no tiene nada que ver. Acaba de publicar el fiscal general, yo no tuve nada que ver, pues claro, tú no tienes nada que ver, es víctima, imputado, tú no tienes que avalar ni dar la paloma de nada, que es la diferencia con el abreviado, ¿no? El abreviado lo propone la fiscalía, pero fíjate la ignorancia, con todo respeto, o quiero pensar que más que la ignorancia, pues bueno, yo no tuve nada que ver, pues no tienes nada que ver. O sea, perdóname, pero es una parte donde, digo, se pierden, ¿no? En algún momento, ¿no? Sí, claro. Esto que te decía yo, o sea, lo toman como un, yo sí quise hacer justicia, pero pues ellos se arreglaron. En lugar de salir, justicia es cárcel. Así es, en lugar de salir y decir, señores, ejercieron su derecho a una solución alterna y por lo tanto el asunto tuvo una terminación que prevé la ley. Adelante. Exacto. No, o sea, por supuesto que no tienes nada que ver aquí, ¿qué te importa, no? Sí, fue un tema, no, tú no participas, ¿no? Entonces, sí. Híjole, pero bueno, así la falta de capacitación en el sistema acusatorio ya a más de 5 años, ¿eh? A casi 5 años, este viernes se cumplen 5 años de la implementación a nivel nacional, pero así la capacitación. Yo les he dicho, señores, en Chihuahua, en 2004, el sistema penal acusatorio estaba operando. Hoy la figura de la vinculación a proceso es un Frankenstein en el sistema penal acusatorio, porque el sistema penal acusatorio no tiene vinculación a proceso. Eso se hizo porque Chihuahua se adelantó y como vinieron los amparos porque no había un auto de formal prisión, entonces se tuvo que adecuar y se manejó esta figura. Ni siquiera saben que esta figura no existe en el sistema penal acusatorio. En todos los países no hay vinculación a proceso. Fue para justificar el auto de formal prisión. Así es. Porque había auto de formal prisión que no lo hay. No había, y en el sistema penal acusatorio eso no existe. En todos los países en los que vayas, no hay auto de vinculación a proceso, no existe. Es un mexicano. Entonces, y lo toman, el auto de vinculación, eso no existe, eso es una aberración. Imagínate, como decían antes, a la mexicana y luego cuando tuvimos el código a la mexiquense, cuando estábamos en el Estado de México. Pero bueno, vamos a ir caminando, se cumplen este viernes 5 años de la implementación. Yo creo que tenemos que trabajar contigo, mi querido maestro, también en talleres prácticos, porque uno de los intereses de la Universidad de San Sebastián es formar estudiantes con habilidades. El conocimiento lo puedes lograr, pero las habilidades, que es la parte importante
de sentarte en una audiencia, saber cómo vas a narrar, preparar un guión, saber de qué tipo de audiencia vas a ir, qué jurisprudencia vas a invocar, qué tratado, es una parte importante. Y la verdad, sé que ahorita estás en Chihuahua, sé que estás trabajando, tuviste la atención de tomarnos, con una hora menos allá, tomarnos la conferencia, esta entrevista. Te agradezco muchísimo, de verdad. Quiero decirle a nuestro auditorio que cualquier comentario, cualquier propuesta en el programa, les dejo el correo electrónico Aureo, A de Acevedo, C de Castro, número 28, @gmail.com. Si quieres dejarnos algún correo tuyo, maestro, por cualquier cosa, sí, por favor. Quiero dejárselos porque nos faltó hablar del procedimiento abreviado. Es otra parte importante, pero digo, vamos a hacer un programa del abreviado, ¿estás de acuerdo? Sí, exclusivo perfecto. Del abreviado, ¿no? Quiero dejar mi correo por si alguien tiene interés. Por favor. Ya la forma de terminación anticipada o mecanismo de aceleración o simple procedimiento abreviado, pues me manda un mensajito, algo. Todo lo mío es gratuito. Gracias, lo sé, igual nosotros, así es. Ajá. Les comparto cosas que lo único que les pido es que no se pueden subir a redes sociales porque hay la ley de información y todo esto. Entonces, mi correo es abrito@aol.com y mi número de celular 55 60 80 99 22. Estoy a sus órdenes. Te agradezco, mi querido maestro, muchísimas gracias, como siempre. Haremos más cosas, tendremos más cosas. Disfruta en Chihuahua, perdón por interrumpirte. Un fuerte abrazo, esperamos pronto estar juntos para que estemos pues platicando de una manera más amena, más ágil y más presencial, ¿no? Te agradezco muchísimo, gracias. Les recordamos que este programa queda grabado. Gracias. Este programa queda grabado en Facebook Live para que lo vean siempre, las veces que quieran lo pueden replicar en YouTube. Gracias a la Universidad San Sebastián, al Instituto Mexicano para la Justicia, a la revista Edicta y a nuestros patrocinadores. Nos vemos pronto. Hasta pronto, que estén bien. Mañana jueves tenemos un programa especial con el maestro José Luis Caballero hablando del tema de derechos de autor. Que estén muy bien. Con el favor de Dios nos vemos próximamente. Abrazo hasta Chihuahua, maestro. Que estés muy bien y éxito. Hasta pronto. Gracias. Gracias.